Perder a un ser querido es muy aterrador, especialmente a una edad temprana, cuando este mundo cruel aún no ha endurecido al ser humano. Lo peor es encontrarse bajo sospechas infundadas, cuando todos a tu alrededor, incluso tu propia madre, comienzan a sospechar que el arma del crimen estaba en tus manos. Risa Trexler nació el 10 de octubre de 1968 en la pequeña ciudad de Salisbury, Carolina del Norte, con una población de aproximadamente 30,000 personas. La niña era la hija mayor de la familia. 2 años después nació su hermana, Jodie. A Risa la describían como una niña inteligente y amable con un corazón de oro, siempre dispuesta a ayudar a los necesitados. Era positiva y alegre. No es sorprendente que la hermana menor la admirara. Tenía mucho sentido, ya que las dos incluso compartían una habitación en la casa familiar. Por supuesto, entre ellas ocasionalmente ocurrían malentendidos y peleas típicas de su edad, pero en general esa conexión tan fuerte como la de ellas era algo de lo que muchos podrían envidiar. El 15 de junio de 1984, Risa, de 15 años, y su hermana Jodie, de 13, decidieron organizar una reunión con amigos. Habían comenzado las vacaciones escolares, así que invitaron a amigos a su casa. Entre los amigos estaban los adolescentes Paul y Jim, quienes vivían cerca. Se sabía que Jim tenía sentimientos por Risa, pero ella no quería ninguna relación y prefería quedarse siendo solo amigos. Cuando los adolescentes se reunieron en la casa, hicieron sándwiches, comieron, escucharon música, vieron televisión y charlaron. Más tarde, la protagonista de esta historia decidió ir a visitar a sus abuelos, que vivían cerca. Alrededor de las 15 horas, los invitados se fueron a sus casas. Risa salió de la casa de sus padres y se dirigió a la casa vecina. En este barrio vivían muchos de sus parientes, todos ellos muy unidos, y las casas estaban muy cerca unas de otras. Risa llegó a la casa de la pareja de ancianos, pero resultó que allí no había nadie. El abuelo en ese momento había ido al supermercado para comprar productos, mientras que la abuela había ido a la peluquería. Por esta razón, ambos autos no estaban. Sin embargo, esto no molestó demasiado a Risa. Podía quedarse allí y esperar a sus familiares. La adolescente tenía una llave de la casa, así que entró libremente y comenzó a ver televisión. Jodie no fue con su hermana mayor inmediatamente. Se quedó en la casa de sus padres haciendo sus propios asuntos. Después de unos 20 minutos, finalmente decidió ir a casa de sus abuelos, pero notó la ausencia de los autos, por lo que decidió regresar. La escolar pensó que todos habían salido por distintos motivos y que no había nada que hacer allí. Alrededor de las 17 horas, el abuelo Walt regresó a casa primero. La abuela se retrasaba en el salón de belleza y debería llegar más tarde. Tan pronto como el hombre entró en casa, notó signos de lucha, cosas tiradas, lo que lo llevó a sospechar que podría haber ocurrido un robo. Pero en la sala lo esperaba algo mucho más terrible, algo que lo hizo gritar. Este grito fue escuchado por Jodie en la casa de al lado. Reconoció la voz de su abuelo y corrió hacia la casa de sus familiares. La niña intentó entender qué pasaba, pero el abuelo no la dejaba entrar. Comenzó el bullicio, se reunieron vecinos y familiares. Finalmente, Jodie logró entrar en la casa. Allí, en el piso de la habitación de huéspedes, yacía Risa. Su cuerpo estaba cubierto con una manta para que nadie viera su cuerpo mutilado. Según las palabras de Walt, la nieta estaba sin ropa, excepto por sus joyas, un brazalete, un reloj y un anillo. La víctima sufrió varias heridas de cuchillo en el torso superior y el cuello. Cuando llegaron los policías, ya era evidente que no había señales de allanamiento. Además, claramente no faltaba nada. Lo que indicaba que el criminal no había venido a robar era también el hecho de que las joyas permanecían en la chica. El plan del criminal, obviamente, era mucho más oscuro. Los familiares que vivían cerca llegaron a la casa familiar. Todos ellos estaban profundamente impactados por la escena sangrienta. La única pregunta que rondaba a todos era, ¿quién pudo cometer tal atrocidad contra un adolescente? Surgieron muchas suposiciones, desde un maníaco suelto en el vecindario hasta un acosador rechazado. El cuerpo de la fallecida fue enviado a la autopsia forense en Carolina del Norte. Resultó que la chica había recibido 18 heridas de arma blanca, principalmente perforantes. Además, se encontraron marcas claras de estrangulamiento en el cuello. Probablemente para matarla, se utilizó un cuchillo para filetes. El atacante actuó con tanta ferocidad
que la hoja se rompió y quedó incrustada en el hombro de la víctima. Risa sufrió graves lesiones. Uno de los golpes prácticamente le rompió la médula espinal. Por lo tanto, incluso si hubiera sobrevivido, probablemente habría quedado paralizada de por vida. Se descubrieron numerosas lesiones defensivas, lo que indicaba una seria resistencia ofrecida por la víctima. Dado que el cuerpo fue encontrado sin ropa, se sospechó de un ataque sexual. Estas sospechas se confirmaron rápidamente, ya que se encontraron fluidos biológicos masculinos en el cuerpo, los cuales fueron recogidos para análisis. De hecho, el criminal fue muy descuidado y dejó muchas pruebas. Se encontraron huellas dactilares que no pertenecían a Risa. Bajo las uñas de la víctima se hallaron muestras de ADN, específicamente piel del asesino, obtenida durante la lucha. En el cuello de la niña se encontraron varios cabellos. Desafortunadamente, no tenían folículos pilosos, lo que impediría una identificación completa. Sin embargo, los criminólogos lograron determinar que estos cabellos oscuros y rígidos pertenecían a un hombre afroamericano. A pesar de las numerosas pruebas, en ese momento no existía tecnología adecuada para crear un perfil completo de ADN. Por lo tanto, aunque los materiales eran valiosos, no sirvieron de mucho, por lo que simplemente fueron archivados. Jody fue una de las pocas personas que vieron a Risa con vida por última vez. Esto fue confirmado por los muchachos conocidos que se despidieron de las hermanas antes de que la víctima fuera a casa de sus abuelos. Según Jody, se cruzaron con su hermana, pero luego también decidió dirigirse a casa de sus abuelos. Al acercarse, notó que los autos de sus familiares no estaban. Esto significaba que ambos habían salido. No verificó si su hermana estaba allí. La casa parecía vacía y en silencio, por lo que la niña regresó directamente a casa. Supuso que su hermana había salido con los abuelos, había vuelto a casa y se habían cruzado en el camino, o que Risa había ido a casa de algún amigo. Según Jody, escuchó el grito de su abuelo mientras estaba en casa. La escolar miró por la ventana de su dormitorio y vio al hombre llorando y gritando, apretando los puños. Asustada, la niña corrió a casa de su abuelo para entender qué estaba pasando. Nadie en el círculo cercano de Risa recordaba conocer a ningún afroamericano capaz de cometer tal atrocidad y que además se relacionara o fuera amigo de la adolescente de 15 años. Sin embargo, durante la investigación de los residentes locales, se logró confirmar indirectamente la presencia de un sospechoso afroamericano cerca de la escena del crimen. Inmediatamente, 9 personas relataron historias similares. Después del presunto asesinato, un hombre negro de mediana edad había corrido por el barrio. Parecía asustado. Nadie levantó la alarma, ya que no escucharon los gritos de la niña. Consiguió cometer la violación y el asesinato sin hacer ruido. Hubo discrepancias en la descripción del desconocido por parte de los vecinos, pero en general todo parecía coherente. A pesar de las evidencias claras de que la adolescente fue atacada por un afroamericano, incluyendo las pruebas, los detectives comenzaron a buscar al culpable entre todos indistintamente. En primer lugar, los adolescentes Jim y Paul, amigos de las hermanas y quienes se separaron de ellas justo antes del crimen, fueron los primeros en ser sospechosos. Algunos decían que los muchachos podían estar interesados en Risa. Incluso admitían que les gustaba. Sin embargo, los jóvenes negaron repetidamente cualquier implicación en el crimen. Se les tomaron muestras para realizar pruebas de ADN y huellas dactilares. Ambos proporcionaron coartadas que fueron verificadas y confirmadas. Después de encontrarse con las hermanas Trexler, estuvieron en casa con sus padres en el momento del ataque. Era evidente que Jody estaba cerca cuando mataron a su hermana. La adolescente de 13 años también fue incluida en la lista de sospechosos, a pesar de la absurda naturaleza de tales sospechas. Era obvio que detrás de este crimen estaba un hombre negro. La comunidad local estaba conmocionada por el asesinato de la niña. En medio de esta situación surgieron muchos rumores preocupantes. De alguna manera, se difundió información según la cual Jody podría ser la culpable. Estos rumores se arraigaron firmemente. Aunque los detectives no hicieron nada para refutarlos, en realidad la hermana de la víctima no era considerada sospechosa, al menos hasta que más personas comenzaron a mirarla con desconfianza. Durante los funerales de la adolescente, los rumores en contra de Jody se fortalecieron. Muchos creyeron que era demasiado insensible y fría durante este trágico evento.
Desde este momento, incluso los investigadores comenzaron a prestarle más atención. A pesar de tener solo 13 años, los investigadores interrogaron a Jody sin la presencia de sus padres. Le presionaron, preguntándole repetidamente por qué había matado a su hermana. Jody lloraba, protestaba e insistía en que no podía haber hecho algo así a la persona que más amaba en el mundo. Sin embargo, se le tomaron muestras de ADN. Ante tal comportamiento por parte de los agentes del orden, incluso su madre comenzó a dudar de la inocencia de su hija. Gradualmente, sus seres queridos comenzaron a alejarse de ella, lo que fue un gran golpe, especialmente en un momento tan difícil. Los policías no lograron encontrar pistas que condujeran al hombre negro. Tampoco había pruebas contra otros sospechosos en la lista. Los detectives no pudieron vincular el brutal asesinato con nadie, por lo que decidieron involucrar al FBI. Después de crear un perfil psicológico, se publicó el perfil del sospechoso. Contrario a las expectativas, no coincidía con los datos obtenidos durante la investigación. Se creía que era un hombre blanco de entre 18 y 24 años. Debería conocer a su víctima. El joven probablemente se sentía arrepentido después del crimen. Debía culparse a sí mismo y buscar una salida, lo que significaba que era emocionalmente inestable. 5 meses después del brutal asesinato, la investigación se estancó. Finalmente, el abuelo Walt se opuso a la policía local. El anciano declaró que las autoridades no estaban haciendo suficientes esfuerzos para resolver el asesinato de su nieta. Esto poco ayudó a la investigación. Los meses se convirtieron en años. Los Trexlers sufrían con la incertidumbre, desesperados por conocer al culpable y obtener justicia. Quien más sufrió durante este periodo fue Jody. Incluso 4 años después, los rumores sobre su participación en el asesinato de su hermana no cesaron y empeoraron. Estos rumores se trasladaron a las redes sociales, sonaron en los medios de comunicación, incluso se crearon grupos especiales en las redes sociales que se oponían a la hermana de la víctima, llamándola asesina. Gradualmente, el caso de Risa Trexler quedó en los archivos de crímenes no resueltos. Hubo avances solo en 2018. 34 años después del asesinato de su hermana, Jody participó en un programa de televisión para demostrar su inocencia en vivo. Incluso como adulta, seguía enfrentando las consecuencias de juicios injustos, por lo que pidió pasar un polígrafo. Resultó que la policía nunca lo había realizado previamente, incluso cuando Jody insistió en hacerlo para exonerarse y eliminar todas las sospechas. Para este momento, Jody Trexler ya era una mujer casada, adoptó el apellido Lard y en la pareja habían nacido hijos. Sin embargo, aún recordaba vívidamente el cuerpo destrozado de su hermana, cubierto de sangre. Jody, más que cualquier otro miembro de la familia, quería encontrar al asesino. No solo que el criminal mató a su querida hermana, la niña quedó devastada cuando todos sus seres queridos comenzaron a alejarse de ella. Todo empezó con extraños, amplios juicios, y gradualmente se convirtió en algo peor. Incluso su propia madre expresó sospechas sobre su hija, tratando de hablar con ella, diciendo que quería saber la verdad y no se enfadaría. Esto terminó por destruir a Jody. Ella incluso dijo que no quería vivir. Claro que para ella todas estas acusaciones eran absurdas y traumáticas. Para probar su inocencia de una vez por todas, Jody envió un correo electrónico a la redacción de un programa de televisión. Afortunadamente, allí se interesaron por el caso de Risa. Después de eso, Jody contó detalladamente sus recuerdos de aquel fatídico día. Según ella, cuando llegó corriendo a la casa, su abuelo ni siquiera la dejó entrar. Hasta el último momento, Jody pensó que algo terrible había ocurrido con su abuela. Cuando finalmente entró en la casa de sus abuelos, vio a Risa cubierta con una sábana. Para ese momento, la tela estaba completamente empapada en sangre, y ella creía que su abuelo había cubierto el cuerpo para que nadie viera tal horror. Jody continuó explicando con asombro que no entendía por qué todos se volvieron en su contra, considerando esto un acto malintencionado o resultado del despectivo tratamiento y las sospechas de los agentes del orden. Ella todavía no sabía por qué los policías mostraron tanto interés en una niña de 13 años. A Jody se le tomaron todas las muestras de ADN posibles. Se comunicó con ella más que con cualquier otro sospechoso e incluso más que con otros miembros de la familia. Después del asesinato, algunos de sus amigos la abandonaron inmediatamente. Simplemente se negaron a hablar con ella.
La situación empeoró con la propagación de los rumores. Casi todos los días Jody regresaba a casa llorando, deseando que al criminal lo atraparan pronto. Solo entonces todo esto terminaría. No imaginaba que tendría que sufrir más de 3 décadas. Bajo esta presión constante, Jody comenzó a tener problemas de comportamiento en los últimos años de secundaria. A los 15 años ingresó en un centro de rehabilitación debido al consumo de alcohol y drogas. Esto le ayudaba a desconectar y distraerse de todos sus problemas. La actitud prejuiciosa de los demás hizo que Jody se volviera resentida con el mundo. Así que la niña se convirtió en una rebelde y actuó en consecuencia. En el programa también participó su vecina, Laura Lear. Vivían a unas cuantas casas de los Trexlers. Siendo compañeras de edad, ella sinceramente creía que Jody siempre había sido mala y destacaba entre todos los demás miembros de la familia. Se la consideraba una oveja negra, por lo que desde el funeral, cuando apenas mostró emociones, a diferencia de otros familiares, las sospechas en su contra se fortalecieron. Algunos afirmaban que Jody últimamente no se llevaba bien con la fallecida. Sin embargo, cuando se leyeron los resultados del polígrafo, Laura se disculpó con Jody, ya que la prueba mostró que no era culpable. Sin embargo, esto no fue suficiente para todos. Algunos escépticos continuaron criticando. Por ejemplo, la mejor amiga de Risa insistía en que Jody, si no estaba directamente implicada, seguramente sabía algo. Supuestamente, incluso si no había matado a su hermana, sabía mucho más de lo que realmente contó a los detectives, ya que estaba cerca en el momento del crimen. El polígrafo mostró que Jody decía la verdad al responder que no mató a su hermana. Curiosamente, el deseo de Jody de expresarse tantos años después despertó un nuevo interés en el asesinato de Risa Trexler. Un joven detective llamado Travis Schulenberger decidió revisar los archivos y volver a verificar las pruebas del caso de hace 34 años. Quedó conmovido por la valentía de Jody, quien decidió pasar el polígrafo en vivo. Cuando sus esfuerzos se hicieron públicos, Jody incluso lo agradeció personalmente, ya que aún la perseguía la idea de que el asesinato de Risa había quedado impune. Una gran suerte fue que todas las pruebas recolectadas en el caso se mantuvieron intactas. El 3 de diciembre de 2019, el Departamento de Policía de Salisbury anunció que tenían información sobre un caso anterior no resuelto. Se realizó una conferencia de prensa con la participación de la familia Trexlers. En primer lugar, se declaró que Jody fue completamente exonerada. La policía sabía quién había matado a Risa. Era un hombre negro con antecedentes penales. La compañía Parabon creó su perfil utilizando métodos innovadores de análisis genealógico. Como resultado, se conectaron con un criminal que cometió otro crimen sangriento. Por este cumplía una pena a principios de 2000. Resultó que el criminal ya había muerto hace más de una década. De hecho, el caso estaba cerrado. Los Trexlers experimentaron una mezcla de emociones. Por un lado, sabían que el criminal que mató a la adolescente ya no era una amenaza, y la sociedad podía dormir tranquila. Por otro lado, se preguntaban si alguna vez conocerían el motivo de este horrible crimen. Según Schulenberger, los detectives de la policía de Salisbury realizaron un gran trabajo reinvestigando este crimen no resuelto, repitiendo entrevistas y hablando con todos los involucrados en la investigación inicial. A la policía le interesaron mucho las declaraciones sobre el hombre negro que corría por el vecindario, presumiblemente después del asesinato de la niña. Reanalizaron todos los objetos y pruebas recolectadas durante la búsqueda del criminal. Comenzó la colaboración con laboratorios criminales y gradualmente las autoridades llegaron a la necesidad de usar genealogía genética. Esta técnica apareció pocos años antes de la reinvestigación de este crimen, pero ya había demostrado ser avanzada y muy eficaz. El perfil obtenido se comparó con bases de datos accesibles al público. No solo CODIS, vinculado exclusivamente a las fuerzas del orden, sino también bases de datos independientes, donde cualquier persona puede proporcionar su perfil de ADN voluntariamente. Las autoridades también volvieron a pedir ayuda a la comunidad para obtener nueva información, particularmente para aprender más sobre el supuesto asesino. Paralelamente, se realizaron análisis en el laboratorio. Nuevamente se publicó sobre el caso de Risa Trexler, asesinada en 1984. Varias personas sensibles contactaron al departamento, pero no pudieron proporcionar información valiosa. Ya se sabía todo esto.
Como en la primera ocasión, surgieron algunas inconsistencias. En general, las historias coincidían. Se referían a un hombre adulto que no se parecía al perfil creado por el FBI en la investigación inicial. Era un hombre negro grande, aparentemente de unos 40 años. Sin embargo, no se podía decir mucho más sobre él. Las historias sobre su ropa y calzado no coincidían del todo. Cuando las autoridades comenzaron a reexaminar las pruebas conservadas, obtuvieron muestras de ADN de las muestras recolectadas del criminal. Este perfil no pudo identificarse usando CODIS, por lo que se enviaron a la empresa Parabon para crear un informe genético y genealógico. El método funcionó en abril de 2018, cuando por primera vez se nombró a una persona cuya culpa no generaba dudas. Después de décadas del crimen, la tecnología moderna dio una respuesta. Desde el asesinato hasta el momento del descubrimiento de la muerte de Risa Trexler, se identificaron aproximadamente 100 sospechosos. Para reconstruir el perfil del criminal, los datos de fluidos biológicos recolectados del cuerpo de la víctima se cargaron en una base de datos genética pública. Luego los especialistas de Parabon realizaron lo que se llama el desarrollo inverso del árbol genealógico del sospechoso. Esto permitió identificar varios posibles criminales, y luego este círculo de varias personas se redujo a uno solo. Pero en la conferencia de prensa su nombre no fue revelado, ya que había muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora las autoridades lograron limpiar el nombre de Jodi, quien durante décadas sufrió por el prejuicio de todos los que la conocían y crecieron junto a ella. Como las agencias de aplicación de la ley en EU usan cada vez más la genealogía genética para encontrar criminales, surgen cada vez más preguntas en la sociedad. Preocupan si estos estudios pueden considerarse una violación de la privacidad. Gran parte de las bases de datos, donde se pueden enviar muestras de ADN para análisis y actualización, colaboran abiertamente con la policía. En este contexto, muchos no están de acuerdo con esta política de las empresas. Curiosamente, incluso los testigos que vinieron después de todos estos eventos al departamento seguían pensando que Jodi era la criminal. Ella percibía esto como una forma de violencia. Para proteger la privacidad, el nombre del criminal se mantuvo en secreto inicialmente. Es difícil expresar con palabras cuánto falta de esta consideración afectó a Jodi en su momento. Según ella, incluso después de establecer la identidad del criminal y pasar exitosamente el polígrafo, todavía experimenta presión y algunos aún no la creen. Sin embargo, la conferencia de prensa, en la que el fiscal regional afirmó con firmeza que ningún miembro de la familia de Risa Trexler es el asesino, calmó a muchos. Las relaciones negativas de los demás hacia la inocente, los rumores y las mentiras, también afectaron a Danielle Laird, hija de Jodi. Debido a esto, sufrió acoso en la escuela como hija de una asesina, aunque en menor medida, también tuvo problemas para hacer amigos. Una vez, una amiga de la escuela iba a quedarse a dormir, pero cuando los padres de la niña supieron que la madre de Danielle era Jodi Trexler, prohibieron que lo hiciera. El asesino de Risa vivía a 2 horas en coche de la casa de la niña y trabajaba en una fábrica a 2 cuadras del lugar del ataque. El criminal se llamaba Curtis Blair. Era un hombre negro. En el año del crimen tenía 40 años. Era grande, como lo describieron los testigos desde el principio. Curtis Blair nació el 26 de octubre de 1943 en el condado de San Diego, California. Se sabe poco sobre su vida, pero según rumores, su padre era una persona muy violenta, por lo que creció en un entorno extremadamente adverso. Algunos años después, ya en su adolescencia, decidió mudarse, y así comenzó su viaje por varios estados en busca de una mejor vida. En el momento del crimen sangriento, ya tenía antecedentes penales, que incluían una considerable condena por ataque con armas mortales. La pelea comenzó como el desenlace de un robo de 2 hombres. Por este crimen, Curtis fue condenado a 3 años de prisión. Se mudó a un nuevo lugar 2 años después de su liberación. Durante los años previos al ataque al adolescente, no mostró su lado oscuro. Ocultó su pasado sangriento en San Diego y luego tomó la decisión fatal de mudarse a Carolina del Norte. Todo lo que queda de Curtis es un pequeño cuchillo que los investigadores recuperaron y enviaron al laboratorio criminalístico. Se sospechaba que Risa había recibido las heridas de cuchillo con 2 instrumentos diferentes.
Se creía que el criminal se llevó el segundo del lugar de la ejecución. Sin embargo, en él no se encontraron restos de sangre. Sin embargo, cuando comenzaron a buscar al criminal, rápidamente se descubrió que el hombre murió el 4 de agosto de 2004 debido a una insuficiencia cardíaca. En ese periodo, estaba en prisión por otro crimen. Durante todo este tiempo, nunca le confesó a nadie el brutal asesinato de la niña. La tumba de Curtis está en el cementerio del Memorial Park en Salisbury. En junio de 2019, los investigadores llevaron a cabo la exhumación del cuerpo. Recolectaron muestras para el análisis de ADN y compararon su perfil con el perfil del criminal existente. El 6 de agosto de 2019, el perfil de Curtis Blair fue reconocido como correspondiente al del asesino, casi al 100%, lo que eliminó el riesgo de error. La probabilidad de coincidencia accidental era demasiado baja para generar dudas. Las pruebas parecían lo suficientemente convincentes para asegurarse de que el caso finalmente se había resuelto. Si te gustó mi trabajo, suscríbete al canal, da like al video. Discutamos esta historia en los comentarios. Gracias a todos y hasta luego.